Siempre he creído que las verdades más profundas de la vida no se revelan en medio del bullicio, sino en la calma y el silencio. Ese momento misterioso donde sientes un revuelo adentro, como si una fuerza invisible te llamara a un camino que pocos se atreven a pisar. Todavía me acuerdo de la primera vez que lo sentí. Esa sensación de que había un código secreto detrás de los logros humanos, un mecanismo silencioso que impulsaba a unos cuantos hacia la prosperidad, mientras la mayoría seguía estancada en la mediocridad. Esto lo observé desde que era chico y muchas veces me pregunté, ¿por qué algunos tienen un éxito tan rotundo mientras muchísimos otros se esfuerzan toda su vida solo para irse de este mundo sin nada? ¿Hay un patrón? ¿Existe una ley? ¿Se nos está escapando algo a todos? Fue ese cuestionamiento el que me llevó por un camino del que ya nunca pude regresar. Y te confieso, cuanto más investigaba, más intrigante se volvía la realidad. Vi a gente sumamente talentosa fracasar y vi a personas comunes, hasta con limitaciones, acumular fortunas que parecían imposibles. ¿Por qué? ¿Cómo? Tal vez tú también te has hecho estas preguntas. Quizás muy en el fondo también sientes que no es falta de inteligencia, ni de voluntad, ni de capacidad, sino que hay una fuerza invisible que tercamente te jala hacia abajo cada vez que buscas una vida mejor. ¿Qué tal si ese algo es simplemente la ausencia de un solo hábito? ¿Y si lo único que te separa de una vida próspera es un pequeño cambio diario que casi nadie está dispuesto a hacer? Esa idea, por sí sola, debería encenderte una chispa en la cabeza. Esto lo tuve que aprender a la mala. Cuando era niño, vivía en una región muy pobre, rodeado de gente que creía que a lo más que podían aspirar era a un trabajo pesado en las minas de carbón. Casi todos a mi alrededor veían la pobreza como un destino ineludible, grabado en su propia esencia. Pero a mí me pasó algo que rompió ese patrón para siempre. Me acuerdo de un día específico, yo era todavía muy pequeño, cargando cubetas de agua y carbón para ayudar con los quehaceres de la casa. Estaba cansado, me dolían las manos. Mi cuerpo era muy frágil para esa carga, pero lo que realmente me pesaba era otra cosa. La sensación de que si me conformaba con mi destino, iba a morir de la misma manera en que nací, sin descubrir jamás de qué estaba hecho. Ese pensamiento me golpeó como un mazazo emocional, y curiosamente, en lugar de desanimarme, despertó algo extraño en mí, casi una rebelión silenciosa contra el destino que esperaban que yo aceptara. Fue la primera vez en mi vida que sentí encenderse una chispa de persistencia dentro de mí, como si se estuviera prendiendo una llama. Pero la verdad es que la persistencia sin rumbo solo lleva al agotamiento. Por eso, cuando después tuve la oportunidad inesperada de entrevistar a Andrew Carnegie, sentí que había encontrado lo que me faltaba para mantener esa llama viva. Me observó por varios segundos antes de decir algo que cambió por completo mi perspectiva de la vida, que la riqueza no estaba en los bolsillos de uno, sino en el comportamiento de uno, que el dinero era simplemente un reflejo de la disciplina de un hombre, y que la persistencia era el único hilo conductor entre todos los que habían forjado fortunas. En ese momento, sentí una mezcla de sorpresa e inquietud, como si alguien por fin estuviera revelando lo que siempre había sabido, pero nunca me atrevía a admitir. Y una pregunta me ardía en la mente. ¿Realmente tenía la disciplina y la persistencia suficientes para transformar mi propia vida? ¿O era como esas personas que esperaban que el destino cambiara por sí solo? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? La verdad, mi amigo, es que la mayoría de la gente no fracasa por falta de capacidad. Fracasan por falta de paciencia. Fracasan porque se rinden al tercer día, al séptimo día, al 10º día, siempre justo antes de recoger lo que han sembrado. ¿Cuántas veces has empezado un hábito nuevo que podría cambiar tu vida, solo para abandonarlo porque se sintió demasiado difícil? ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar porque la emoción del momento opacó la disciplina? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que mañana sería diferente, pero el mañana resultó ser una réplica exacta del ayer? No es sorprendente darse cuenta
de que la mayoría de la gente vive atrapada en este ciclo sin fin, creyendo que la mala suerte, el destino o la desdicha son los culpables, cuando en realidad es la ausencia de persistencia lo que silenciosamente erosiona los sueños? Carnegie me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza hasta hoy. La disciplina es el precio de la libertad. Y cuanto más investigaba las historias de éxito, más se confirmaba esto. Observé a hombres que acumularon fortunas de decenas de millones de dólares y me di cuenta de que casi ninguno había nacido con la vida resuelta. Algunos eran inmigrantes, otros trabajadores de fábrica, otros habían perdido todo antes de triunfar. Lo que tenían en común no era un talento excepcional, ni una inteligencia superior al promedio. Era la decisión inquebrantable de seguir adelante, cuando cualquier otra persona habría tirado la toalla. Esto me dejó una impresión profunda porque, en ese mismo periodo, tuve un momento que pudo haber arruinado por completo mi vida. Fue cuando publiqué una serie de artículos de investigación y algunos fueron fuertemente criticados. Yo era joven, inmaduro, y te confieso que las críticas me calaron hondo. Por unos cuantos días pensé en dejar de escribir. Creí que me faltaba capacidad, o quizás me estaba engañando a mí mismo. Hasta el día de hoy me acuerdo del nudo en el estómago, pero fue precisamente ahí donde descubrí el verdadero poder de la persistencia. Algo dentro de mí insistía, casi como una voz: sigue, sigue, sigue. Y fue persistiendo que recibí la invitación inesperada para una entrevista con el hombre más rico de nuestro siglo. Si me hubiera rendido el día que me criticaron, nada de mi trabajo habría existido. Esto me hace pensar, ¿cuántos logros extraordinarios nunca se concretan porque alguien se rinde un día antes de ser recompensado? Y aquí hay algo importante. La mayoría de la gente no se da cuenta de que la disciplina y la persistencia no son virtudes reservadas para los fuertes, son músculos, y los músculos se construyen. La diferencia entre quienes tienen éxito y quienes fracasan es sencilla. Quienes tienen éxito aguantan incomodidades diarias que los que no tienen éxito evitan. Y precisamente porque las evitan, se quedan estancados viviendo la vida que no quieren. ¿Te has fijado cómo la mayoría de la gente trabaja mucho y aún así sigue siendo pobre? No es falta de esfuerzo, es falta de dirección y de repetición. La disciplina sin repetición no existe. La persistencia sin propósito no dura. Y antes de terminar esta primera parte, quiero dejarte con una idea que quizás sea inquietante, pero que podría cambiarlo todo. La riqueza no es un privilegio, es una consecuencia. Y cada consecuencia tiene una causa. La causa es sencilla: repetir un comportamiento que te mueva en la dirección correcta, incluso cuando nadie crea en ti, incluso cuando estés cansado, incluso cuando los resultados aún no se hayan materializado. Y si realmente aplicas este principio, te darás cuenta de algo poderoso. El mundo no recompensa a los que empiezan, recompensa a los que siguen. Conforme avanzaba con mis investigaciones y entrevistas por todo Estados Unidos, noté algo cada vez más evidente. A los seres humanos les da miedo creer en sí mismos. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Cuántas veces has tenido una buena idea, pero dudaste porque pensaste que no tendrías la capacidad suficiente? ¿Cuántas veces te has imaginado una vida mejor, pero tu mente de inmediato te inventó excusas? Ya es muy tarde. No tengo el dinero necesario. No conozco a la gente adecuada. Yo no nací para esto. La mayoría de la gente vive atrapada por estas voces internas, sin darse cuenta de que cada una debilita la disciplina, destruye la persistencia y silenciosamente talla un destino de limitaciones. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a aceptar esta prisión invisible? Escuché historias de hombres de todas las clases sociales y me di cuenta de que el miedo al fracaso siempre era más grande que el fracaso mismo. El miedo devora más sueños que cualquier crisis, guerra o pobreza. Y cuanto más observaba esto, más entendía que la clave de la riqueza no radicaba solo en el conocimiento, sino en el dominio de las emociones. Por eso te pregunto,
¿Cuántas decisiones importantes no has tomado por miedo al juicio de los demás? ¿Cuántas oportunidades has dejado ir porque creíste que no era para ti? Si supieras cuántas personas brillantes conocí que murieron pobres porque no creyeron en sí mismas, nunca más dejarías que ese miedo te controlara. Si hay algo que he aprendido a lo largo de mi vida, es que la disciplina no empieza en el cuerpo, empieza en la mente. El cuerpo solo ejecuta lo que la mente acepta como verdad. Cuando empecé a escribir mi primer gran manuscrito, enfrenté una resistencia interna enorme. No eran solo dificultades económicas, eran dudas. Hubo momentos en que consideré seriamente abandonar el proyecto porque ninguna editorial al principio quiso aceptarlo. Pero cada vez que el desánimo intentaba invadirme, recordaba algo que Carnegie me había dicho. Las grandes obras del mundo fueron realizadas por hombres que perseveraron un poco más allá del punto donde otros se rindieron. Era casi como escuchar a la vida misma preguntarme, ¿vas a parar ahora? Después de haber llegado tan lejos, tú también vives este mismo conflicto interno a veces. Y fue durante este periodo cuando viví una de las experiencias más difíciles de mi camino, algo que incluso hoy me provoca una ligera punzada en el pecho cuando lo recuerdo. Estaba sentado en una mesa, con un puñado de monedas y una deuda que no sabía cómo iba a pagar. Era de noche, llovía afuera, y mi hijo pequeño dormía en el cuarto de al lado. Había una linterna alumbrando mi cuaderno, y el sentimiento de fracaso me pesaba muchísimo. Por unos cuantos momentos, pensé en buscar un trabajo cualquiera para asegurar lo indispensable, pero justo en ese instante algo cambió. Escuché a mi hijo toser bajito en su cuarto y se me vino una idea como un rayo. Si me rendía en ese momento, no solo estaría dejando un libro a medias, estaría abandonando el futuro de mi familia. Fue esa mezcla de miedo y responsabilidad la que me impulsó a seguir adelante. No porque fuera sencillo, sino porque entendí que darme por vencido tendría un costo mucho mayor que cualquier sacrificio momentáneo. A veces, la vida solo se transforma de verdad cuando encuentras una razón lo suficientemente potente para no claudicar. Tú ya encontraste la tuya. En ese momento, comprendí una verdad profunda. La autodisciplina no es disfrutar la rutina, es cultivar un propósito que pesa muchísimo más que cualquier pretexto. Y cuanto más escribía, más entendía que la riqueza es simplemente el resultado acumulado de decisiones disciplinadas, tomadas día tras día, durante años y años. No hay magia ni una fórmula secreta guardada por gente poderosa, ni atajos. Solo existe el hábito silencioso de hacer lo que se tiene que hacer, mientras la mayoría prefiere la comodidad al instante. Y esto es algo que cualquiera, incluyéndote a ti, puede empezar ahorita mismo. Sin depender de nadie más, sin esperar las condiciones ideales, sin necesitar motivación. A estas alturas de mi vida, ya había entrevistado a hombres que habían juntado fortunas de varias decenas de millones de dólares, y noté que la diferencia entre ellos y la persona promedio era casi siempre emocional. Mientras algunos se rendían al primer indicio de problemas, otros perseveraban hasta que el mundo inevitablemente tenía que ceder. La persistencia cultiva una especie de autoridad sobre el propio destino. Y esa autoridad solo surge de verdad cuando decides que no detenerse es la única opción posible. Ponte a pensar, ¿alguna vez has visto a una persona disciplinada y persistente quedarse en la miseria toda su vida? Quizás de forma temporal, pero permanente. Yo nunca. Porque el mundo tiene una forma curiosa de abrirle las puertas a quienes insisten lo suficiente. Y ahora, antes de que siga revelando la siguiente gran revelación, necesito pedirte algo importante. Si este contenido te ha llegado hasta ahora, si está moviendo algo dentro de ti, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Esto puede parecer un gesto sencillo, pero la verdad es que mantiene vivo este trabajo, permite que estas ideas lleguen a más gente, y asegura que se pueda producir más contenido así. Y si este video te está ayudando de alguna manera, corresponder con ese clic es una forma poderosa de fortalecer este mensaje y permitir que llegue a otras vidas que podrían estar necesitándolo mucho. Ahora, respira hondo, porque en el siguiente segmento
profundizaremos aún más en el mecanismo que transforma la disciplina y la persistencia en riqueza auténtica. Y quizás esto sea precisamente lo que has estado buscando durante años sin darte cuenta. Conforme avanzaba en mi investigación y convivía con industriales, inventores y líderes destacados de esa época, empecé a ver con absoluta claridad que la disciplina y la persistencia no eran solo herramientas para conseguir riqueza. Eran los cimientos invisibles que sostenían todo lo que llamamos éxito. Y cuanto más observaba el comportamiento humano, más me daba cuenta de cómo la mayoría de la gente no era derrotada por sus circunstancias, sino por sus propios hábitos arraigados. ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo fácil que es empezar algo con entusiasmo y lo difícil que resulta seguir cuando esa emoción inicial disminuye? Es como si el mundo entero estuviera condicionado a buscar atajos, pero los atajos, sin falta, vienen con tasas de interés altísimas. Para ejemplificar esto, recuerdo un episodio que presencié durante una plática con un joven empresario de aquella época. Él tenía una visión brillante, un talento innegable, pero albergaba un defecto fatal. Buscaba resultados inmediatos todo el tiempo. Cada vez que sus iniciativas exigían más tiempo, más paciencia o más sacrificio, las abandonaba y probaba otra cosa. Y cada abandono lo dejaba más desanimado, más inseguro, más convencido de que el problema era la falta de oportunidades. Como muchos otros, no se dio cuenta de que el verdadero problema era su incapacidad para mantener el esfuerzo necesario y transformar la intención en realidad. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has hecho tú lo mismo? ¿Cuántos proyectos has empezado y nunca terminaste? ¿Cuántos sueños has enterrado porque te exigieron más disciplina de la que estabas dispuesto a dar? Siempre digo que la persistencia es la prueba definitiva de la vida. Es donde muchos se rinden y solo unos pocos perseveran. Es donde la persona promedio se separa de quien decide forjar su propio destino. Precisamente por entender esto, desarrollé la convicción de que cada persona necesita establecer un objetivo claro y trabajar hacia él con una determinación inquebrantable. Sin eso, todo se desmorona. ¿Alguna vez has notado que la mayoría de la gente habla con entusiasmo de sus sueños, pero vive como si esos sueños fueran imposibles? Es casi como si sus palabras estuvieran desconectadas de sus acciones. Esta es la razón principal por la que tantos se sienten frustrados, porque desean con intensidad, pero actúan de forma superficial. Durante mis entrevistas con hombres muy exitosos, observé algo que se repetía de forma impresionante. Ninguno de ellos atribuía su prosperidad a la simple casualidad. Ni uno solo. Me hablaron de noches sin dormir, años de esfuerzo, decisiones difíciles y cientos de intentos fallidos antes de lograr un avance significativo. Algunos incluso invirtieron varias decenas de miles de dólares en proyectos que parecían imposibles, pero que, con disciplina constante, eventualmente florecieron en fortunas. Mientras la persona promedio teme arriesgar un solo centavo, estos pocos entendieron que el costo del progreso siempre precede a la recompensa. Y a menudo me preguntaba, ¿por qué tan pocos están dispuestos a pagar ese precio? Tú que me escuchas ahora, ¿alguna vez te has frenado por miedo a invertir en ti mismo? Y esto me lleva a una experiencia personal que me impactó profundamente. Una vez, cuando todavía era bastante joven y me esforzaba por hacerme un nombre como escritor, decidí viajar a otra ciudad para entregar en persona un manuscrito a un editor que, supuestamente, valoraba el talento nuevo. El viaje me consumió los últimos pocos dólares que tenía y albergaba expectativas enormes. Pero al llegar allí, después de varias horas de espera, rechazó mi trabajo sin siquiera leerlo. Dijo que el mundo no necesitaba a otro autor ambicioso. La sensación de humillación fue tan intensa que durante unos cuantos minutos me arrepentí de haber creído tan firmemente en mí. Recuerdo la calle mojada después de la lluvia, cómo el viento se sentía demasiado frío y cómo mis piernas se sentían tan pesadas mientras caminaba de regreso a la estación de tren. Por unos instantes sentí una tristeza profunda, casi paralizante. Pero fue precisamente ahí, en ese momento emocionalmente doloroso,
donde comprendí algo que nunca he olvidado. No era él quien me rechazaba, era la vida poniéndome a prueba, y yo no iba a fallar esa prueba. Quizás tú también has vivido una situación donde sentiste que todo conspiraba en tu contra, y quizás hoy, viendo hacia atrás, te des cuenta de que era simplemente la vida queriendo saber si de verdad lo deseabas. A partir de ese punto, tomé una decisión crucial. Nunca más permitiría que la opinión de un solo hombre dictara mi destino. Y esa es una lección que, si de verdad la interiorizas, puede cambiar por completo tu trayectoria. La disciplina exige que sigas adelante incluso cuando nadie cree en ti. La persistencia exige que sigas adelante incluso cuando nadie te está viendo. El mundo está lleno de talento desperdiciado, pero nunca estará desbordado de gente disciplinada. Por eso tan pocos logran la verdadera riqueza, porque la riqueza genuina no es solo una cantidad en una cuenta bancaria, es la capacidad de mantenerte firme cuando todos los demás se rinden. Y quizás la revelación más impactante de todas es cómo esta verdad se manifiesta en cada área de la vida. La persona a la que le falta disciplina para controlar sus impulsos gasta más de lo que debe, aunque sabe que eso pone en riesgo sus sueños. La persona que no persiste en un matrimonio, en un trabajo, en un proyecto, sin falta termina teniendo que empezar de cero. Y volver a empezar, cuando no es por elección, tiene un costo muy alto, cuesta años de tu vida. ¿Alguna vez has pensado cuánto tiempo ya has perdido al volver a empezar? ¿Cuánta energía emocional se ha ido por haber abandonado algo antes de tiempo? ¿No es eso un pensamiento aterrador? Llegué a entender que la persistencia es el mayor testimonio de fe que una persona puede ofrecer a su propio futuro. Cuando persistes, le declaras al universo que crees en lo que aún no puedes ver. Y el universo, de una manera que no puedo explicar, responde. Siempre responde. En la siguiente sección, te revelaré un principio conocido por pocos, uno que transforma la disciplina en resultados reales, casi inevitables. Cuanto más me adentraba en la vida de individuos verdaderamente exitosos, más reconocía un mecanismo oculto que los impulsaba a todos. Una fuerza simple pero potente que convertía la disciplina en progreso y la persistencia en resultados ineludibles. Esta fuerza era el hábito. No el hábito entendido de forma superficial, sino el hábito como una ley silenciosa de la mente humana, capaz de moldear destinos enteros. Y te pregunto, ¿alguna vez has notado cómo pequeñas acciones, repetidas diariamente, tienen el poder tanto de construir como de desmantelar una vida? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que una persona puede echar a perder años de esfuerzo simplemente cediendo a la pereza, el miedo o la postergación en un solo momento? No es asombroso que tantos deseen riqueza, pero tan pocos estén dispuestos a cultivar el hábito que la sostiene. Aprendí que la disciplina no nace de un deseo de cambio, sino de la repetición. Podrías desear una vida mejor, podrías soñar con mayor prosperidad, podrías visualizar un futuro prometedor, pero nada de eso garantiza los resultados que anhelas. Lo que determina quién triunfa no es lo que desea, sino lo que repite consistentemente. Cuando escribía mis libros, una y otra vez tuve que enfrentarme a noches solitarias, frío, hambre y agotamiento. No había aplausos, ni garantías, ni promesas, pero había algo más grande, la certeza de que cada página escrita era un ladrillo puesto en la construcción de un futuro que solo yo podía imaginar. ¿Y tú? ¿Qué ladrillo estás poniendo hoy? ¿O estás esperando que alguien más lo construya por ti? Me di cuenta de que la mayoría de la gente vive en una cárcel hecha de emociones. Si están motivados, trabajan. Si están cansados, se detienen. Si confían, avanzan. Si tienen miedo, se esconden. Pero la verdad es que la vida no se doblega ante nuestras emociones, responde a nuestras acciones. El mundo no premia a los que sienten, premia a los que hacen. Y esta fue una de las mayores revelaciones que tuve al observar a hombres que acumulaban fortunas de decenas de millones de dólares. Ellos no dependían del humor, la motivación o la energía, dependían del hábito.
un hábito lo suficientemente fuerte para superar cualquier fluctuación emocional. Por eso pregunto, ¿cuántas veces te has escondido detrás de tus emociones? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque no estabas de humor? Es difícil admitirlo, pero quizás llevas años repitiendo este patrón. Durante mis viajes, entrevisté a un inventor cuyo nombre prefiero no mencionar, pero que vivía obsesionado con sus creaciones. Había fracasado decenas de veces, perdió dinero, respeto e incluso amistades. Muchos lo llamaban terco, otros loco, pero para mí era la personificación de la persistencia. Tenía un hábito singular. Todos los días, sin falta, dedicaba un periodo fijo a perfeccionar su invención, independientemente del resultado del día anterior. Lloviera o hiciera sol, estuviera emocionado o frustrado, seguía su ritual, y fue precisamente esta disciplina inquebrantable la que años después lo llevó a construir algo que revolucionó su campo. Lo curioso es que cuando finalmente logró el éxito, muchos dijeron que fue suerte, pero yo lo había visto de primera mano. No hubo suerte, hubo hábito, y eso me dejó una profunda impresión. Pero quizás el momento más revelador de mi propia vida llegó cuando enfrenté una crisis personal que casi destruye mi espíritu. Había trabajado por años en un proyecto ambicioso, reuniendo entrevistas, notas y reflexiones. Era material precioso que pretendía convertir en un libro capaz de ayudar a millones de personas. Sin embargo, en un giro inesperado, parte de estos manuscritos se perdió. La sensación de desesperación fue tan intensa que me dio la impresión de que mi pecho se había vaciado. Por unos cuantos minutos me quedé completamente inmóvil, solo mirando el espacio vacío donde debían haber estado las páginas. Y fue allí, en ese doloroso silencio, donde algo curioso sucedió. En lugar de rendirme al desánimo, escuché una frase resonar dentro de mí, casi como si viniera de un lugar que no podía identificar. Lo que se pierde se puede volver a hacer, pero el que se rinde no se puede recuperar. Sentí una mezcla de tristeza y determinación, y en ese instante decidí reescribirlo todo. Cada línea, cada idea, cada logro. Fue un esfuerzo tremendo, y muchas veces las lágrimas me brotaban sin que me diera cuenta. Pero hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ese episodio no destruyó mi trabajo, fortaleció mi espíritu. Quizás tú estás experimentando algo similar. Una pérdida que parece irreversible, un fracaso que parece definitivo. Pero ¿y si es solo una invitación de la vida para reconstruir aún más fuerte? Ahora, hay algo que pocas personas entienden. La disciplina y la persistencia no son virtudes aisladas. Trabajan juntas. Una crea el camino, la otra asegura que permanezcas en él. La disciplina sin persistencia se abandona al primer obstáculo. La persistencia sin disciplina es energía desperdiciada en la dirección equivocada. Pero cuando las dos se unen, crean un fenómeno poderoso capaz de transformar la mente, los hábitos, el carácter e inevitablemente los ingresos. Porque sí, el ingreso responde al comportamiento. Al dinero no le gusta la pereza, no respeta la duda, no permanece en manos de quienes no saben controlarlo. El dinero es atraído por el carácter disciplinado. El dinero es fiel a las rutinas. El dinero obedece a un propósito. Y aquí quiero ofrecer algo que podría traer un cambio profundo en tu vida. Un desafío. Durante los próximos 30 días, elige una sola y sencilla acción que sepas que, repetida diariamente, puede transformar tu realidad. Podría ser ahorrar una pequeña cantidad cada día. Podría ser estudiar un campo específico durante 30 minutos diarios. Podría ser levantarse más temprano. Podría ser escribir, planificar o entrenar tu mente. Pero elige y comprométete durante 30 días, incluso en los días difíciles, especialmente en los días difíciles. Al final de ese periodo, observa la transformación. Quizás empiece pequeño, pero te garantizo, será real. Porque el hombre que se domina a sí mismo durante 30 días es más fuerte que el que pasó 30 años esperando la motivación. En la siguiente parte, revelaré la conclusión de todo esto, el eslabón final que conecta la disciplina,
la persistencia y la riqueza de una manera que pocos pueden realmente ver. Después de décadas estudiando el comportamiento humano, entrevistando a individuos extraordinarios y observando en silencio las vidas de quienes lograron una verdadera prosperidad, me di cuenta de que todos mis descubrimientos apuntaban en una sola dirección. Detrás de cada gran fortuna había un patrón invisible que solo unos pocos pueden captar y que, cuando se entiende, transforma la disciplina en poder y la persistencia en inevitabilidad. Este patrón es la autodeterminación, no esa idea vaga de fuerza de voluntad, sino la decisión interna, profunda e inquebrantable de que nada, absolutamente nada, podrá impedirte lograr lo que te has propuesto. ¿Alguna vez has sentido algo así? ¿Alguna vez has sentido que toda tu vida te empujaba en una dirección, pero un deseo interno más fuerte te seguía jalando en otra? Es en este conflicto donde se decide el destino. La autodeterminación es el puente entre el hombre que sueña y el hombre que logra. Esto lo descubrí en la práctica, porque a pesar de haber entrevistado a algunos de los hombres más ricos e influyentes de los Estados Unidos, a pesar de haber recibido orientación invaluable de Andrew Carnegie y otros líderes notables, todavía enfrentaba momentos en que todo parecía desmoronarse. No importa cuánta sabiduría acumules, cuánta experiencia ganes, cuántos consejos recibas, la vida siempre encontrará una forma de poner a prueba tu determinación. Y lo curioso es que estas pruebas nunca llegan en momentos de fuerza, sino de debilidad. La pregunta es, cuando estas pruebas aparecen, ¿te retiras o avanzas? Una vez, experimenté un momento que marcó profundamente mi comprensión de la autodeterminación. Estaba trabajando en un proyecto que consumía una enorme cantidad de esfuerzo mental. Era algo que yo creía firmemente que podría ayudar a miles de personas, quizás a millones en el futuro. Sin embargo, enfrenté un obstáculo constante: la oposición de personas cercanas a mí. Algunos decían que estaba perdiendo mi tiempo. Otros afirmaban que mis ideas eran poco prácticas. Incluso hubo quienes me llamaron un soñador ingenuo. Recuerdo una noche en particular sentado en mi escritorio exhausto, con varias páginas esparcidas, y sentí una frustración tan profunda que mis ojos se llenaron de lágrimas, no por dolor físico, sino por una sensación de impotencia. Fue una noche silenciosa, donde el mundo parecía indiferente a mi esfuerzo, y en ese silencio decidí algo que cambió por completo mi trayectoria. Decidí dejar de vivir para la aprobación de los demás. Fue como si un enorme peso se hubiera quitado de mis hombros. Allí comprendí que la autodeterminación es el valor de mantenerse fiel al propio propósito, incluso cuando nadie más lo entiende. ¿Alguna vez has pasado por eso? ¿Alguna vez has sentido que estabas solo en lo que creías, pero aún así, algo dentro de ti insistía en continuar? Con el tiempo, llegué a entender que esta decisión, mantenerse firme, fue uno de los pilares de la riqueza, porque el mundo siempre te ofrecerá razones para que te rindas. Siempre habrá días difíciles, críticas injustas, momentos de desánimo, pero lo que separa a quienes se hacen ricos de quienes permanecen en el mismo ciclo es precisamente esta capacidad de seguir adelante cuando todo parece desfavorable. A menudo digo que la verdadera persistencia es emocional, no física. Puedes soportar el trabajo duro, puedes resistir el hambre temporal, puedes lidiar con condiciones difíciles, pero puedes soportar la duda, puedes soportar la incertidumbre, puedes soportar la sensación de apostar todo por algo que solo tú puedes ver. Es en este punto donde muchos se rinden, no porque sea difícil, sino porque ya no creen ser capaces. Y la autodeterminación no solo fortalece la persistencia, moldea el carácter. Los individuos disciplinados y persistentes desarrollan una especie de autoridad interna. No se intimidan por los obstáculos, porque saben que los obstáculos son parte del proceso. No se permiten ser paralizados por el miedo, porque entienden que el miedo es meramente una reacción emocional, no un decreto divino. Y sobre todo, no se dejan influenciar por las opiniones de los demás, porque saben que las opiniones ajenas nunca pagarán sus cuentas, nunca construirán su futuro, nunca abrirán las puertas que necesitan ser abiertas.
Solo ellos pueden hacer eso. He visto a hombres brillantes arruinar sus vidas porque se rindieron demasiado pronto. He visto a otros desperdiciar oportunidades porque no supieron controlar sus impulsos, gastando más de lo que debían, viviendo para el placer del momento e ignorando la construcción del futuro. Una vida puede ser destruida por la falta de disciplina, así como puede ser reconstruida a través de ella. Piensa en ello. ¿Cuántas vidas has visto puestas en riesgo por decisiones impulsivas? ¿Cuántos talentos desperdiciados porque a la persona le faltó paciencia para esperar que los resultados maduraran? ¿Cuántos sueños destrozados porque a alguien le faltó la persistencia para capear los temporales? Por otro lado, he visto como hombres comunes y corrientes, personas por las que nadie apostaría ni un solo dólar, se han vuelto gigantes en sus campos solo por comprometerse con la constancia de cada día. No eran los más rápidos, ni los más talentosos, ni los más inteligentes, pero tenían una fuerza secreta que casi nadie posee, la determinación absoluta de no darse por vencidos. Y esta determinación, combinada con disciplina y constancia, forma un trípode inquebrantable. Cuando una persona construye este trípode dentro de sí, no importa dónde empiece, lo único que importa es hasta dónde esté dispuesta a llegar. Y aquí está el resumen definitivo de todo lo que he aprendido sobre la riqueza. Nunca aparece de repente. Se construye como un puente, piedra por piedra, hábito por hábito, decisión por decisión. La riqueza es una consecuencia de en quién te conviertes, no solo de lo que haces. Y cuando te vuelves disciplinado, constante y determinado, la riqueza no tiene otra opción. Se ve obligada a acercarse, porque el mundo siempre le abre paso a la persona que sabe exactamente a dónde va. Ahora, antes de que pases al siguiente video, quiero pedirte algo importante. Por favor, comparte este video con alguien especial, alguien que tal vez necesite escuchar este mensaje en este preciso momento, alguien que esté a un paso de rendirse, alguien que esté luchando en silencio, alguien que quizás solo necesite una palabra para seguir adelante. Este simple gesto puede cambiar una vida, y quizá más de una. Aprecio muchísimo que hayas caminado conmigo hasta aquí, y espero verte en el próximo video.